saludarlos nuevamente. ¿Cómo sigue? Ahí estamos. Pues eso les iba a decir, que entrando al camino vamos a ir con esto, aunque sea despacito, pero vamos a ir llegando. Así que les ruego su comprensión. Gracias. Bueno, buenas. Hoy tenemos que empezar a decir qué son los derechos humanos, para qué sirven los derechos humanos y cómo nos hacemos valer. ¿Qué son los derechos humanos? Eso es lo que nos tenemos que preguntar constantemente, pero es algo que también constantemente nosotros lo vemos. Nosotros tenemos que hacer valer que se nos respeten los derechos humanos y obviamente respetar los derechos humanos. Y aquí es la importancia del curso, porque el curso, aparte de saber qué son los derechos humanos, para qué sirven los derechos humanos y cómo hacer valer nuestros derechos humanos, es fundamentalmente cultura, es formación. Como dice una frase por ahí, incluyendo de una universidad, dice: el conocimiento libera. Entre más conocemos, más nos liberamos, porque este conocimiento lo que hace es hacer valer de mejor manera nuestros derechos. Los derechos humanos son indudablemente absolutos para todos nosotros, y el ente encargado que tiene que velar por el respeto a nuestros derechos humanos obviamente es el Estado, pero también nosotros mismos, porque tenemos que entender que los derechos humanos nuestros tienen un límite. Y ese límite es cuando empezamos a afectar derechos de otros, el derecho a los demás. Usted tiene libre de expresión, libre de locomoción, usted tiene la libertad de hacer cualquier cosa que la ley no le prohíbe. Nosotros podemos hacer cualquier cosa. Son nuestros derechos, pero tienen un límite. Eso es muy importante saberlo. El límite es cuando empezamos a afectar el derecho a los demás. Ese es nuestro gran límite, lo tenemos que conocer. Mientras no afectemos derechos de otros, pues prácticamente tenemos la gran libertad de ejercerlos. Hay un caso interesante que se dan muchos casos aquí en Guatemala, pero pocos son judicializados. Y se dan muchos sobre este tema. Ustedes tienen sus vecinos y hay un vecinito por ahí siempre que pone el volumen, a todo volumen, su radio, por ejemplo. Son vecinos. Y es ahí es un tema muy importante, tan sensible y tan común y tan tangible. El señorcito escucha su música, quiere escuchar su música, pero hay una cosa: quiere que le escuchen su música el resto. Ojo, ahí está afectando sus derechos. Él tiene que saber que tiene un límite ese derecho de escuchar música. El derecho de escuchar música tiene ese límite cuando ya empieza a afectar el derecho de la intimidad de sus vecinos. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuántos vecinos no tienen ustedes que ponen a todo volumen? ¿Para qué pone todo volumen? Si usted quiere escuchar su música, escúchela usted. ¿Para qué? ¿Para qué está obligando a los vecinos a escuchar lo que a usted le gusta? ¿Por qué? ¿Eso es educación? ¿O será que este señor no sabe que sus derechos terminan cuando empieza a afectar el derecho de los demás? Posiblemente no lo sepa, porque también hay que entender que existe mucha ignorancia en nuestro país. Posiblemente no lo sepa, pero es lastimoso, y esto es con sentido común, el saber que sus derechos tienen un límite. O no les da un poco el pensamiento de decir: pero es que si a mí me gustan los Tigres del Norte, pues yo quiero que el otro vecino escuche. No, pero ¿y por qué? También pasa en algunas iglesias, eso no me va a mentir usted, en muchos pueblos, eso no me va a mentir usted, que ponen el altoparlante a todo, quieren que la prédica la escuchen los vecinos. Si los vecinos no quieren escuchar, ¿por qué forzarle? Y les decía un caso porque en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se conoció de un caso
donde efectivamente se le sancionó al Estado francés porque no le hizo justicia a un ciudadano francés por un ruido de música de los vecinos. Claro, le afectó el derecho humano a la intimidad. Mire qué importante es conocer los derechos humanos. Por eso es importante, ¿para qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son todos los derechos habidos y por haber, que representan la libertad y la dignidad del ser humano. Pero a veces uno duda, ¿será que la gente está consciente del abuso al derecho humano que hacen? Porque todos tenemos los derechos humanos, todos, pero recordemos, hay un límite, y ese límite es cuando empezamos a afectar el derecho de los demás. ¿Será educación? ¿Será formación? ¿Será que vale la pena hacerle conciencia a ese ser humano del vecino? De decirle, mire, señor ser humano, usted tiene derecho a su música. Sí, es cierto, usted tiene derecho a escuchar cualquier música que quiera. Pero lo que no tiene derecho es afectar mi intimidad. Eso es lo que usted ya no tiene derecho. Pero usted se lo lleva a los tribunales. En primer, los tribunales dudan de esa acción, imagínense. Y segundo lugar, el vecino se convierte en enemigo. Esto se da como aquel pobre persona que presta dinero a su vecino, a su amigo, y después no se lo paga. Son grandes enemigos. Es que ahí es donde uno dice, ¿qué pasa al ser humano? Respetemos el derecho a los demás, nada más. Solo respetemos el derecho a los demás, y con eso vamos a tener paz, vamos a tener armonía social. Respetemos el derecho a los demás. Si cuando la persona llegó a pedirle dinero, por favor, porque mi hija se está muriendo, solicito, ayúdame, que Dios te va a bendecir, que Dios no sé qué, y el Señor de buena fe le presta el dinero, y tal vez lo único que tenía, de corazón y de buena fe, esperando que se lo devuelvan unos 3, 4 meses. No, después ya no le habla. Y cuando le pide su dinero, ya se enoja, hasta lo insulta y se desaparece. ¿Acaso no es ser humano el que le prestó? Y la lógica es que como le prestó, se lo tiene que devolver. O el famoso caso de los fiadores, que bueno, ustedes han sido fiadores. ¿Y qué pasa con los fiadores? Después ven enemigos. Resulta que usted se convirtió en fiador de alguien y ahora ese alguien ya no paga. Entonces la empresa viene y le cobra a usted. Y cuando usted busca a otro compañero, ni lo voltea a ver. Eso son las cosas que dice uno, pero ¿por qué el ser humano se vuelve tan inhumano? Por favor, solo respetemos el derecho a los demás, nada más. El carro, algo que se mira muy, muy recurrente y lo miramos nosotros en todos lados. Usted hace su filita, su fila, usted es educado, hace su fila, se levantó temprano, hace su fila de la inyección, el hisopado, está ahí tranquilo. Cuando a las 8 de la mañana alguien recién llegadito, recién levantadito, quiere entrar de primero a la fila. ¿Acaso no molesta eso? Eso le atenta a su derecho humano, a la igualdad, porque la igualdad es tratar en forma desigual a los que son desiguales y tratar en forma igual a los que realmente son iguales. Aquí un maltratamiento. ¿Por qué llegó esta persona después y quiere salir de primero? No tiene lógica tampoco. Esto, que a la larga, si no se hace lo correcto, hay un problema social. Si esta persona se levantó tarde y esa es la razón que llegó tarde, ¿qué es lo más correcto? Pues salga de último. No, pero aquí no. Aquí se vuelven listillos. Aquí el listo, él es un cabrón.
llega de último y sale de primero. Imagínense en qué mundo vivimos, en qué mundo estamos. No es así. Si llega de último, joven, por favor, salga de último. Eso es. Si usted hubiera madrugado, usted hubiera salido de primero. ¿Sabe por qué? Porque existen mucha gente que es así, hizo su cola y sí vino temprano. La lógica es que usted llegue también de último. Eso es lógico. Miren los taxistas, miren, usted va en su fila. Ah, no, hay un taxista que se quiere meter y se mete. Y no solo taxistas, ojo, no solo taxistas, se meten. Es que, ¿en qué mundo vivimos? Si llegó de último, ¿qué es lo que realmente merece? Justamente, ¿qué es lo que merece? Principio de igualdad, porque no se puede tratar igual si usted llegó de último. Y por justicia misma, si usted llegó de último, tiene que ser recibido de último. Ah, no, los señorcitos tienen que meterse de primero, sea lo que sea. Y todavía insultan y sacan la mano, sacan no sé qué cosas por las ventanas. No, hombre. Mire, muchos de ustedes ahí andan en motos sin casco. Yo en derecho penal, cuando hablamos de la culpabilidad, especialmente la violación a las reglas de tránsito, ahí hago mención de los pilotos, que para mí no son pilotos, son suicidas. El que anda en moto sin casco es un suicida. Perdónenme, pero es cierto. Es un suicida. Y andan con su mujer y 2 hijos todavía más. Imagínense, y sin casco. Es suicida y matando a su esposa y a sus hijos. Entonces dice uno, ¿qué pasa acá? Es educación. Hay que educarnos para respetar nuestros derechos y respetar el derecho de los demás. Nada más. Solo respetemos el derecho. Solo respetemos nuestros derechos humanos y respetemos el derecho de los demás. Nada más nos está pidiendo, nada más. Pero ahí está el problema. Cuando alguien, no sé en qué mundo vive, llega de último y quiere pasar al primero. Yo no sé qué pasa. Y lo peor es que nosotros lo permitimos enojados y lo permitimos. Uno que otro, que mire, que no sé qué, pero entonces es maltratado. Hasta tienen que tener problemas. Se han dado casos donde alguien quiere un parqueo y se le adelantó otro. Han habido muertos en los comerciales, donde alguien está haciendo sus luces esperando que salga el carro que está estacionado. Entonces, cuando se va a meter, viene uno nuevo y se mete. ¿Y quién lo saca ahí? Y usted le dice, pero es que mire, amigo, yo vengo ahorita, estaba esperando, tengo más de 5 minutos. No, y estás. ¿Por qué no respetamos el derecho de los demás? Pues la idea de los derechos humanos es eso, es educación, es formación. Yo recuerdo el caso típico, no sé si ustedes lo vivieron, la transición y esto es donde uno mira realmente en qué país estamos, donde no sé si recuerdan la transición del transporte público al Transmetro. Eso fue una cosa, quizás ustedes no lo vivieron, no sé si estaban muy pequeños, no lo vivieron, pero fue un choque horrible. Porque la gente, todos nosotros, estábamos acostumbrados a que la camioneta llegara a donde nosotros estuviéramos. Si habían tres personas esperando la camioneta 14 o qué sé yo, en una cuadra, había uno en la esquina, otro en medio de la esquina y la otra hasta la otra esquina, la camioneta tenía que parar las 3 veces en 100 metros.
porque la camioneta yo le pago y yo le hago la parada y aquí me tiene que pasar a traer a mí. El otro igual y el otro igual y así sucesivamente. O sea, las camionetas paraban constantemente porque la población lo demandaba allí. Entonces, cuando surgió el Transmetro aquí en Guatemala con paradas fijas, olvídese, unos problemas por la educación. Porque estábamos mal educados pensando en que las paradas tienen que hacerlas donde yo estoy y no que nosotros acudamos a las paradas. Entonces ahora hay que caminar 300 metros, 400 metros, 500 metros, no sé cuánto hay que para llegar a una parada. Y eso era un dolor de cabeza. Esto la gente no lo aceptaba. Y cuando surgió el SEGMA, la gente no estaba acostumbrada a hacer filas, como yo veo que todos ustedes ahora están acostumbrados a hacer filas. Si llegamos a una parada de bus, ya sabemos que está la filita y yo me pongo de último. No, en ese tiempo no. En ese tiempo no existía eso. Había tumultos de gente. No solo costaba llegar a la parada, sino que todavía había un montón de gente. Métanse quien pueda y como pueda. Había gente que se pasaba encima de la cabeza, ¡boom!, de las gentes para entrar. No, eso era una barbaridad. Una barbaridad sin, la verdad, inimaginable. País de tercermundismo, claro. Hoy ya miro que hay más orden. Ya veo que la gente más o menos respeta si llega de último, porque tiene que estar de último, que es lo lógico. No están estas cantidad de tumulto de gente queriendo entrar, golpeaban a señoras, golpeaban a ancianos, o sea, una cosa horrible. Pero todo aquello que viene es educación. Eduquémonos, eduquemos a los demás, empecemos con nuestro hogar, empecemos con nuestros hijos a hacer lo correcto. Si usted va conduciendo y hay una fila, póngase en donde corresponde. Caen mal esos que se meten. Lástima que no reciben curso de derechos humanos, porque los pilotos son los primeros que deberían de recibir curso de derechos humanos. Respetar mi derecho significa respetar el derecho a los demás. Mi derecho finaliza cuando empiezo a afectar otros derechos. Esto es muy importante tenerlo. Entonces, los derechos humanos, para definir los derechos humanos, pues hay diferentes fórmulas de definir los derechos humanos. Tautológicamente se puede decir que los derechos humanos es la rama que protege los derechos humanos. Es valedero, pero ojo, no tiene ninguna sustancia. Ni en el ámbito formal, cuando se habla que los derechos humanos son un conjunto de principios y normas que estudian los derechos humanos, derechos del ser humano. Es formal, pero tampoco tiene algo esencial. Teleológicamente se puede considerar que los derechos humanos protegen la libertad y dignidad del ser humano. La libertad, entendamos la libertad, los valores fundamentales del ser humano de poder hacer lo que usted quiera hacer libremente, sin sujeción alguna, hasta que empieza a afectar el derecho de los demás. ¿Usted tiene libre expresión del pensamiento? Sí, exprese lo que quiera. Pero si ya empieza a afectar un derecho de la intimidad de otra persona, ya tiene un límite. Tiene derecho a locomoción, claro, tiene derecho a locomoción, pero cuando ya empieza a entrar a una propiedad privada sin autorización, ahí ya está, tiene un límite al derecho humano a los demás. Tenemos libertad y tenemos dignidad. La dignidad realmente es la fuente de todos los demás derechos y es el límite de cualquier actividad del Estado. El Estado tiene límites. El Estado tiene límites y el Estado, esos límites le da la dignidad al ser humano. El ser humano tiene plena dignidad, lo regula el artículo 4 de la misma Constitución, que protege la dignidad del ser humano.
Y puede ser una definición que describa elementos, esos elementos esenciales como la libertad, igualdad, seguridad y la justicia. La libertad, entendiéndola como esa facultad que tiene el ser humano de poder desenvolverse libremente sin sujeción alguna. La igualdad, pues hay que entender esa igualdad como el que todos somos iguales, pero hay que tratar en forma desigual a los que son desiguales y tratar en forma igual a los que realmente son iguales. Esto es un tema que lo vamos a ver cuando ya desarrollemos el derecho a la igualdad. La seguridad como un valor supremo también, la seguridad alimentaria, la seguridad personal, la seguridad jurídica. Ustedes son los futuros abogados, son los futuros jueces, magistrados, que tienen que velar por la seguridad jurídica de este país. Esto es muy importante para el desarrollo económico del mismo, esa seguridad. Pero también hay otra seguridad vial, poco tratada también, por supuesto, poco tratada. La seguridad vial, ¿cuánto accidente hay? Porque no hay seguridad vial. Al gobierno también le importa un bledo la seguridad vial y nosotros como ciudadanos tampoco la hacemos valer porque no conocemos mucho la seguridad vial. Miramos, aquí sí yo siempre he dicho algo, lo lógico lo miramos ilógico y lo ilógico lo vemos lógico. Ahí está lo importante de ir a otros países y ponerle atención, porque muchas veces solo vamos a otros países solo a ver tele de otros países, pero no le ponemos atención a cosas interesantes. Yo siempre me vivo quejando, siempre me veo quejando, y no hay que ir tan lejos para descubrir la azucarada. Vamos a Tapachula. Señores, ahí todas las pasarelas no son de gradas, son rampas, pensando en quién. ¿O será que nos tenemos que quebrar los pies? ¿O será, bueno, eso es lo lamentable, pues el presidente, pues mire, y yo no miro que hagan pasarelas acordes a todos. Lo más lógico es que las pasarelas sean rampas, es lo más lógico. Pero aquí se vuelve ilógico. Aquí yo no he visto rampas, aquí todos son gradas. ¿Acaso han pensado en las pobres personas que andan en silla de ruedas? ¿Acaso hemos pensado en las personas que andan con muletas, mujeres embarazadas o con niños con carruaje? ¿Hemos pensado en ellos? No, hagamos gradas. ¿Será que no tenemos conciencia de los derechos humanos? Que los derechos son para todos. Y esto es importante lo que le pasó al ya fallecido expresidente Arzú. Recuerdo que él iba a inaugurar como alcalde iba a inaugurar el Transmetro, pero vinieron las personas con discapacidad y presentaron un amparo. Porque no habían rampas en Transmetro. Y lo ganaron, le otorgaron el amparo y no hubo inauguración. No se inauguró y el señor estaba bravo, pero no se inauguró. ¿Qué pasó? Nunca pensó en las personas con discapacidad. Nunca. O sea, qué cruel es esto que nosotros no pensemos en todos. Les pongo Tapachula, pero vamos a Salvador también. Vaya a Salvador, echen un corredito a Salvador y se dan cuenta que solo hay rampas. No son gradas, son rampas, pensando para todos, porque usted si camina bien, camina en rampas. Bueno, ¿por qué no ponemos rampas para todos? Que es para todos, realmente para todos. No, ahí hay una exclusión, no se piensa en el resto. Miremos la Facultad de Derecho. Bueno, ustedes creo que hoy no sé si han llegado a la facultad, creo que no, o de una que otra vez. Pero igual, ahí no hay rampas, no hay ni elevadores. Qué triste no pensar en el resto. Les decía Salvador, habiendo el tema de la seguridad vial, qué lindo, porque es sentido común.
sus 4 carriles en todas las carreteras, no se entra a los pueblos. Si usted tiene necesidad, entra al pueblo, si no, no. Eso es seguridad vial, seguridad para el vecino y seguridad para usted. Aparte de los beneficios más rápidos, no, pero estamos en seguridad vial. El tema de los tapachoques de en medio es una cosa divina. En toda la carretera están los muros de concreto. ¿Por qué? Por un choque. No pasa al otro lado. En cambio acá, basta solo váyase de aquí a la Antigua, se dará cuenta que hay un montón de estos choques rotos, ya utilizados porque ya salvaron vidas, pero no los han vuelto a reparar. Yo llevo años viendo los mismos choques rotos, quebrados, ya utilizados. La lógica es, si ya salvó vida alguna vez, reparémosla porque posiblemente salve la vida de otro. O puede ser mi pariente, puede ser mi hijo, que venía bien y un borracho se trasladó y pasó y lo golpeó y lo mató. ¿Por qué no pensamos en esa seguridad vial? Son seres humanos. Entonces, pero no solo voy a responder esto. Sí existen rampas, pero me refiero a los que están en el centro de las carreteras, donde usted puede bajar tranquilamente de allá o de San Lucas, cuando otro vehículo en estado de ebriedad, lo que sea, le puede pasar topando, chocando, trasladándose de carril, le pasa hasta matando a su familia, porque no existen esos tapachoques en medio. Esto es grave y en todas las curvas muchos están destrozados. Y vuelvo a insistir, si ya salvaron, ya se utilizaron una vez, puede ser utilizado otra vez. Y esto pasa aquí en la capital también. Yo miro aquí por el periférico, también rotos los tapachoques, y peligroso porque otro carro se puede desviar y trasladarse de carril y va a destrozar vidas. Eso es parte de la seguridad vial, de nuestros derechos humanos. De hecho, trataré de buscar una sentencia interesante contra Nicaragua, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al Estado de Nicaragua porque por falta de seguridad vial en las carreteras que tienen muchos baches, muchos agujeros, muchos hoyos. Y usted sabe que usted va conduciendo en carretera, no solo se tiene que librar de los agujeros, sino también de los carros que vienen de frente. Y en una de esas una familia falleció. ¿Quién es el responsable? No el conductor, el responsable es el Estado. El gobierno. Porque no nos colocó la carretera correcta y adecuada para conducirla. Nunca la reparó. Así en Guatemala. Yo me acuerdo que para la costa era horrible. Y unos hoyos donde la gente ya hasta se metía en los otros 2 carriles para obviar los agujeros de este carril. Y ahí es donde mucha gente fallece. O se rompen las llantas y dan vuelta. ¿Culpa de quién? No del conductor. Es culpa del Estado. Hay una sentencia interesante, la trataré de buscar, es contra Nicaragua, interesante, porque es donde tenemos que saber de nuestros derechos humanos, porque si sabemos nuestros derechos humanos, lo vamos a poder hacer valer. ¿Y cómo hacemos valer los derechos humanos? Pues los derechos humanos, hay instituciones internas y externas. Dentro de las decisiones internas, obviamente, pues es acudir a las instancias correspondientes, a las vías administrativas o jurisdiccionales. Y una de ellas es el amparo. Yo creo que estamos entrelazados perfectamente con la clase de constitucional, porque ustedes ya empiezan a ver el proceso constitucional, y el proceso constitucional fundamentalmente es el amparo. El amparo es el SOS, es nuestra salvación en muchas ocasiones. A veces el ámbito administrativo no
no le atienden los derechos humanos. Se va a la vía judicial y muchas veces no le atienden los derechos humanos. Es a través del amparo. El amparo es el que sí le atiende los derechos humanos. La verdad que el amparo es el instrumento fundamental para la protección de nuestros derechos humanos. Porque hay gente que no entiende. Así como aquel que no entiende que tiene que respetar el derecho ajeno, pues lo mismo es, no entiende que es un derecho humano, que hay que protegerlo. ¿Qué pasa si no lo inscriben en un registro? Pues tiene que hacer valer ese derecho humano, su derecho humano de inscripción, su derecho humano de conocer los registros públicos, es el habeas data. Usted tiene derecho de conocer lo que están en todas las instituciones públicas de usted. Es el habeas data. ¿Qué pasa si no le quieren? ¿Qué le pasa si le hacen perder un examen? También es un derecho de hacerlo valer. ¿Qué pasa si no lo quieren inscribir en alguna participación? Es un derecho humano que nadie se lo puede dar. O sea, son circunstancias, ahí están los derechos humanos. Llegar a comprender que son derechos absolutos de nosotros, que nadie nos lo puede arrebatar, ni el Estado, ni el vecino, ni nadie. Pero eso sí, hay que saber valer los derechos humanos, y hacer valer los derechos humanos muchas veces está en el conocimiento. Por eso dice una frase: el conocimiento libera. Claro, la única forma de liberarnos y de poder exigir es el conocimiento. Si no conocemos estos derechos humanos, no lo vamos a hacer valer. Nosotros quizás no tenemos mucho problema, pero mucha población que carece de esta educación, por eso se le violan constantemente los derechos humanos, le son violados y no saben que le han violentado los derechos humanos. Cuando una sociedad más educada, más formada, obviamente hace valer mejor sus derechos. Por eso la educación es un derecho universal, es un derecho absoluto de todos los seres humanos, porque con la educación sí vamos a saber exigir nuestros derechos humanos, porque son nuestros derechos los que tenemos que hacer valer. Entonces, concluyendo, pues los derechos humanos, para tener una definición, pues podemos decir que es un conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el ser humano, basándose en la dignidad del ser humano, que son indispensables para su subsistencia y desarrollo dentro de la sociedad. Esos son los derechos humanos. Conjunto de garantías y derechos inalienables que tiene el ser humano, basado en su dignidad, que son indispensables para su subsistencia y desarrollo dentro de la sociedad. Esos son los derechos humanos. Ahora, dice, basados en la dignidad. Son esos derechos basados en la dignidad. Y la dignidad hay que entenderla como la fuente de todos los derechos y el límite de cualquier actividad que tenga el Estado. El Estado puede tener cualquier actividad, pero tiene un límite cuando afecta a la dignidad del ser humano. Y esa dignidad es indispensable para el desarrollo y desenvolvimiento de la población en cualquiera de sus facetas. Los derechos humanos en sí, pues, tienen su esencia, naturaleza y propiedad propia de estos derechos fundamentales. Dentro de su esencia está el aspecto filosófico de la ontología, que la idea es que los derechos humanos permanezcan por siempre y sean superados constantemente. El boom de los derechos humanos todavía lo tenemos. Hay algo que les voy a decir ahorita y que siempre se lo voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y hago aquí alusión a un principio de la información que dice que la redundancia es una virtud. Muchas veces es importante redundar y redundar y redundar, porque después se logra captar hasta en cultura básica general aspectos que ustedes tienen ya porque alguien se los repitió. El tema de los derechos humanos tiene su verdadero auge después de la Segunda Guerra Mundial, y eso lo vamos a ver más concretamente después.
se da la famosa formación de las Naciones Unidas, que obviamente tenía su precedente en el año 1919, que es la Sociedad de Naciones, pero fue un fracaso. Después surgió la Segunda Guerra Mundial en el año 38, ya ustedes saben el tema de los alemanes, pero finalizó la guerra creando una institución distinta a la Sociedad de Naciones, que se llama Naciones Unidas. Y estas Naciones Unidas en su declaración habla de los propósitos y fines de Naciones Unidas. Y entre los propósitos y fines está el desarrollo de los derechos humanos. Y de ahí surge ya la declaración, los pactos, como ya platicamos la vez pasada, pero de ahí viene ese fenómeno de los derechos humanos. De ahí viene que las constituciones están bien planteadas con base en esas convenciones y tratados y pactos de derechos humanos. Porque es para nosotros, para el ser humano. La idea de las Naciones Unidas fue ya no más esas atrocidades con las que vivieron los judíos frente a los nazis. Ya no más. Obviamente habían tratados anteriormente de derechos humanos, tratados de la guerra, tratados también que abolecían la esclavitud. Ya habían ciertos tratados, pero a partir del 45 fue un desarrollo mucho más superior de los derechos humanos que hasta la fecha se viven desarrollando, se viven planteando. Y ahí está el famoso artículo 44 de nuestra Constitución, que dice todos aquellos derechos no contemplados acá, derechos humanos, se tendrán por puestos de la Constitución. Porque los derechos humanos son evolutivos, van evolucionando. Entonces, es ahí la importancia de saber que en el aspecto ontológico los derechos humanos es que permanezcan por siempre y sean superados constantemente. Un aspecto teológico que se refiere a la esencia, que es la dignidad del ser humano. El axiológico es el valor, que lo que se quiere con el valor axiológico es lograr la Perdón, compañeros, creo que se fue la conexión, ¿verdad? Se fue. Sí, licenciado. Ok, perdón. Aquí estamos otra vez. Entonces, la idea de los derechos humanos es que efectivamente se nos respete y respetar los derechos humanos. Y es lo que dije al inicio, qué triste es que la población le cueste algo que no cuesta. Si yo le debo, le tengo que pagar. No sé por qué pensar lo contrario. No sé por qué. Si yo no estudié, pues no me merezco ganar. Así de sencillo. No, yo no estudio y no estudiaré, pero sí ganaré. Pero así hay muchos. Así hay muchos. Yo me levanté tarde y iba a salir más temprano que estos brutos que llegaron temprano. A mí no me cabe en la cabeza, perdón, pero es cuestión de la justicia, perdón, de un valor axiológico. El aspecto filosófico de la axiología es la justicia, que sea justo, y aspectos teológicos que sean respetados nuestros derechos humanos. Aparte de esto, hay aspectos sociológicos que ya sea propio Estado, muchas veces no lo hacen, organizaciones civiles sí, organizaciones internacionales también, donde se destaca la situación real de los derechos humanos. Y no es alentador aquí en Guatemala. El tema de la desnutrición, por ejemplo, es algo que duele. Esa desnutrición infantil duele. El trabajo infantil duele. Que están en los semáforos bajo la lluvia duele. Pues son niños. Ellos no entienden razón por qué tienen que estar ellos ahí y en cambio otros están en un busito para su colegio. No se entiende. Qué duro.
zonas donde se reducen varias oportunidades. La corrupción, así como dice, también duele y apesta. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Entonces, dice uno, tenemos que lograr hacer valer nuestros derechos también, en todos los aspectos. Les ponía el ejemplo de la nutrición. ¿Qué hacemos? Porque no nutrimos. Yo sé que es cuestión del Estado exigirle, pero hay algo ahí donde también nosotros tenemos que hacer conciencia en todos los eventos próximos. Y es ahí donde el Estado no sale bien parado cuando se hacen los estudios de la justicia misma también, cómo está la justicia, los estudios de la independencia, los estudios que afectan gravemente a las mujeres, los estudios de la niñez, estudios de las propias cárceles, cómo están los detenidos en las cárceles. O sea, hay tantas cosas que del Estado sale claramente afectado con esos informes. Aparentemente los informes no ayudan. Claro que ayudan, porque es donde el Estado tiene que hacer valer y tratar de no estar en esos informes rojos que editan las organizaciones de la sociedad civil o las organizaciones internacionales. Están los aspectos sociológicos que efectivamente miran la realidad de la situación de los derechos humanos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Pues son los derechos que efectivamente afectan, son para garantizar nuestra dignidad, y tenemos que saber de una vez por todas que nuestros derechos humanos tienen una total libertad y dejan de ser nuestros derechos cuando empezamos a afectar el derecho a los demás. ¿Para qué sirven? Para alcanzar la paz y la armonía social. ¿Cómo hacernos valer? A través de las instancias jurídicas correspondientes, y si no, en última instancia, el amparo. Y si todavía el Estado no niega esos derechos, pues tendríamos que acudir a las instancias internacionales, especialmente en la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que lo ideal es que no tendríamos que acudir hasta allá. Lo ideal es que hacerle conciencia de que yo presté dinero y mi amigo no me presta, no me devuelve el dinero que yo le presté, pues tendría que ir a una instancia, a un juez de paz, y ahí hacerle el cobro o a la jurisdicción que corresponda y que automáticamente me lo pague. Pero no, entonces tendría que acudir, el mismo Estado dice, no le debe nada, o tiene que pagar abogado, o tiene que hacer, por fin le dificulta la vida, tendrá que acudir al amparo. Y a través de la Procuraduría de Derechos Humanos existe una posibilidad para aquellas personas que no tienen recursos, pues la PDH puede ejercer la acción de amparo hacia este tipo de personas. O sea, hay alternativas para hacer valer nuestro derecho. Yo sé que es difícil, y es más difícil cuando no hay educación. Yo parto de la educación misma. Hablaron de la corrupción, indudablemente también es falta yo creo, pues, de una formación y educación. El corrupto no le importa nada, le importa un bledo todo, porque le importa su beneficio, pero creo que una sociedad mejor formada tiene que traer profesionales más formados, que lo que menos quieren es hacerle daño a su pueblo, creo. Bueno, jovenazos, ¿tienen comentarios o dudas, por favor? Creí que iba a ser rapidito, pero creo que me largué un poquito. Sí, licenciado, buena tarde. Aquí le saluda Rosa Trujillo. Sí, referente, muy interesante lo que nos expuso el día de hoy, porque algo tan sencillo como son las pasarelas, no lo había enfocado como una violación a los derechos humanos para las personas con alguna discapacidad que no pueden subir gradas, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo en la Universidad de San Carlos. Hasta hace unos 4 años quizás se tomó en cuenta esa situación,
y empezaban a hacer rampas. De hecho, ya hay un encaminamiento para los que tienen discapacidad visual, que el único edificio que cuenta con ascensor es el de recursos educativos, donde está la biblioteca central. Los demás no, a sabiendas de que un edificio a partir de tercer nivel ya tiene que tener ascensor, ¿verdad? Como ejemplo, el edificio C de medicina del CUM. Yo en algunos años estuve trabajando ahí, estuve en el 4º nivel y teníamos que subir los 4 niveles y bajarlos en cualquier momento. O sea, son situaciones de que uno a la larga se acostumbra, pero no piensa en esa situación de las personas que realmente no pueden subir gradas, ¿verdad? Y con lo de los derechos viales, realmente aquí en Guatemala no tenemos educación vial. Cada quien agarra las vías como quiere. Y si uno reclama los derechos que tiene, puede hacer que el de adelante tenga pistola, esté armado, y por miedo a esa situación es que uno se queda callado y se vuelve ya en costumbre esa violación de los derechos humanos. Gracias, licenciado. No, hombre, a usted gracias. Don Carlos. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas noches, buenas tardes. ¿Podría tomarse como una violación a los derechos humanos todo la cuestión para la inscripción en la Universidad de San Carlos y que muchas personas no puedan acceder a esa casa de estudios, licenciado? ¿En qué sentido? Perdone, don Carlos. En que los trámites para poderse inscribir, he sabido de muchas personas que son muy burocráticos, y entonces eso hace que muchos no logren pasar los exámenes. No me atreveré a decir que sí o que no, porque yo creo, bueno, hay que ver los puntos, hay que aclarar mejor, ¿verdad? Pero lo que sí es importante y es parte de los derechos y la posibilidad de la educación universitaria es que efectivamente sí hay que facilitar, no complicar. Lamentablemente el Estado en sí a veces complica en lugar de facilitar. Ahora, en cuanto a los exámenes, sí no sé exactamente cómo sería. Más que todo, mi comentario va con base a eso, licenciado, que es que habría que facilitar para que más personas tengan acceso a la educación. Máxime, hoy día con la tecnología creo que ayuda un montón, ¿verdad? La tecnología, facilitarles, y el tema de la computación vino a ayudar un montón, porque la idea es hacerle más fácil la vida al hombre. Doña Carmen. Sí, licenciado, solo disculpe una pregunta. Usted había mencionado para qué sirven los derechos humanos. ¿Puede repetir, por favor? Sí, los derechos humanos sirven para brindar la paz y armonía en la sociedad. Eso es lo que sirve. Muy bien. Bueno, Juanazo, nos miraríamos el próximo lunes. Se cuida un montón. Seguimos viendo. Gracias, licenciado. Gracias.